Sí. A ver, chicos, primero comencemos a ver lo que es biología y de ahí comenzamos con lo que luego terminamos en la otra hora con lo que es química. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, a ver, bueno, no se olviden de lo que es sistema inmunológico, que aquí estaba lo del sistema inmunológico, ¿sí? Por favor, no se olviden de eso. Tomar en cuenta mucho eso, ¿no? Lo del sistema inmunológico. Acá, bueno, vamos a ver este ejercicio, bueno, esta pregunta, ¿sí? Dice, en una especie humana existe una inmunidad adquirida o específica, una inmunidad innata igualmente, en la que relacione lo que son los tipos de inmunidad según los ejemplos, ¿sí? Entonces aquí tenemos que es específica y acá tenemos inespecífica, ¿sí? Específica no se olviden que es la que se crea o se da por una infección, y ustedes tienen por una infección, ¿sí? Infección, no se olviden. E inespecífica es la que ustedes nacen con esta. ¿Sí? Se nace con este tipo de inmunidad. ¿Sí? Entonces aquí la primera, miren, dice el virus del ébola ingresa en una persona ya vacunada. ¿Sí? Ya dice que está vacunada. ¿Sí? Entonces dice, no se enferma porque ya tiene anticuerpos. ¿Sí? Entonces ya dice anticuerpos. Aquí nosotros tenemos que esto es específica. ¿Sí? Acá tenemos que estos anticuerpos también en lugar de anticuerpos les pueden decir linfocitos B. ¿Sí? Les pueden decir linfocitos B. ¿Sí? Que por si acaso también les pueden decir esto que es una barrera terciaria. ¿Sí? No se olviden eso, principalmente, ¿no? Ahora, la segunda dice, es una persona que es alérgica al polen, se desencadena una respuesta inflamatoria. ¿Sí? Inflamatoria, que se forman luego debido a los mastocitos que liberan las histaminas que se encuentran ahí, ¿sí? Entonces, esto de aquí les está diciendo que sería una barrera secundaria, ¿sí? Y una barrera secundaria es una barrera, ¿qué? Inespecífica. Espera un rato. Inespecífica, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Acá, ahí espérenme un rato. Estaba todavía acá. ¿Sí? Dice luego, las barreras cancerosas producen proteínas en su superficie a las que los linfocitos T identifican como extrañas. ¿Sí? Les dicen linfocitos T. Y esto también significa que es una barrera terciaria. ¿Sí? Es una barrera terciaria. ¿Sí? Les dice la última, ingresan bacterias que a través del organismo en una herida y estas son fagocitadas por los macrófagos, ¿sí? Esto quiere decir que es una barrera secundaria, ¿sí? No se olviden, terciaria es específica, ¿sí? Específica, que también les pueden decir, es innata, perdón, adquirida, ¿sí? Y también nos pueden decir que es una barrera, a ver, espérame un rato, es una barrera adquirida o también una barrera una barrera también como artificial, ¿sí? No se olviden. Y lo que es la secundaria, no se olviden que es una barrera, es una inmunidad, perdón, es una inmunidad de tipo inespecífica, específica. También se llama, no se olviden, congénita, porque ustedes nacen con esta, congénita, y también se llama como em, em, congénita, ya me olvidé, congénita y lo que es, déjame acordar, ya no me olvidé, para atrás, déjame ver acá, espera un ratito que otra vez, acá. También tenemos que se lo llama como, espera un rato, se quedó ahí. También se lo llama como de tipo adquirido o artificial, ¿sí? Acá está, ¿sí? Adquirido o artificial, ¿sí? O adaptativo, que me olvidé ¿sí? Adaptativo. No se olviden todos de estos sinónimos de aquí, ¿sí? Inespecífico, innato, congénito y natural, barreras primarias y secundarias. Específico, adquirido, artificial o adaptativo, terciarias, ¿sí? Que siempre que les digan infección, linfocitos B, anticuerpos de linfocitos T, son estos, ¿sí? El segundo tipo de inmunidad, ¿sí? Espérame un ratito que se me colgó ahorita. Espérame un momentito. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta? Sería uno con A y uno con C. Sería 1AC y el otro sería 2BD. ¿Sí? Entonces la respuesta sería la
Sí, sí, no se olviden eso, ¿no? Entonces, siempre ustedes deben manejarse con palabras clave, ¿sí? Ahora vamos a ir con esto, ¿sí? Ahora dice, relaciona el ejemplo con el organelo que permite esa función, membrana y lisosoma, ¿sí? Y dice, permite a los neutrófilos identificar y localizar lo que son bacterias que ingresan al tejido. B, facilita a los fagocitos desplazándose por vasos sanguíneos buscando lo que son agentes patógenos. La C, provee de granulocitos de enzimas para destruir y eliminar agentes externos. Y la D, suministra glóbulos blancos, iones con capacidad oxidante para degradar los virus y bacterias. ¿Cuál sería la respuesta? Según ustedes, chicos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, chicos? Abro el chat, por si acaso. Dicen la A. Ya, a ver, vamos a ver. Sí, a ver, la respuesta muy bien, es la A, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Membrana. La membrana sirve como protectora, ¿sí? Y la otra es que sirve también como forma de nutrición. No, espérese, que nutrición. ¿Sí? Entonces tenemos ahí el lisosoma. Es como un estómago, porque sirve en la parte de digestión. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Entonces, la membrana. Les dice que este permite que los neutrófilos identifiquen y localicen bacterias que ingresen al tejido. Entonces aquí está diciendo que les está identificando y sería la parte de protección. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Facilita a que estos fagocitos se desplacen, ¿sí? Por los vasos sanguíneos buscando lo que son los agentes patógenos, ¿sí? Entonces, este sería, a ver, sería, no ve, sería, a ver, dice, facilita que los fagocitos se desplacen por los vasos sanguíneos buscando agentes patógenos, ¿sí? Entonces, este sería lo que es el lisosoma, ¿sí? Entonces, aquí, por si acaso les está, perdón, sí, sería el lisosoma, ¿sí? Acá, veamos qué dice. Provee los granulocitos de enzimas, ¿sí? Esto de aquí, ¿sí? La lisosoma tiene enzimas, ¿sí? Entonces sería con la C, este de aquí. Y el otro dice suministra el glóbulo blanco, lo que son yenes con una capacidad oxidante para degradar lo que son los virus. Y esto también está diciendo que sería como un estómago, ¿sí? En pocas está diciendo que es del lisosoma, porque tiene enzimas, ¿sí? Enzimas que les están ayudando a degradar. Entonces sería uno, a ver, sería esto, sería el 2, perdón. 2 sería 2CD, 12D, ya estás mal, ¿sí? Sería 12D y el uno sería 1AB, ¿sí? Que la respuesta sería la D en este caso, no sería la A, ¿sí? Entonces, aquí no, palabras que les ayudan a identificar, como les dije, ¿no? Degrada, ¿sí? Degrada, y les está diciendo que se están formando enzimas, ¿sí? Enzimas, siempre que les diga enzimas, lisosoma, ¿sí? Acá, por ejemplo, no le puse en sí, porque aquí dice, facilita a los fagocitos desplazarse. Esto de aquí quiere decir moverse, ¿sí? Que se mueve. ¿Y por qué manera se mueve? Por la membrana en sí, ¿sí? Por lo que es la membrana, ¿sí? Entonces sería estos dos con este y estos dos con este de aquí, ¿sí? Si no estoy mal, ¿sí? Estaríamos bien, ¿sí? Entonces la respuesta en sí, la verdadera sería la D. ¿Sí? Vamos al siguiente, ¿sí? Lo que es pH, ¿sí? Un poquito de pH les adelanto aquí de lo que es química, ¿sí? Entonces tenemos aquí lo que es el pH, un rango de pH. Tenemos aquí lo que es la parte ácida, por si acaso, lo que es el pH. ¿Qué significa pH? Potenciales de hidrógeno, cantidad de hidrógeno o H que existen, ¿no? Tenemos aquí el ácido y por acá tenemos lo que es la parte básica, que esta básica también se le llama alcalino, ¿sí? Los ácidos siempre, no se olviden, un ácido siempre va a ser ácido porque tiene hidrógeno y un alcalino o base siempre va a ser de esa manera porque tiene iones hidróxidos, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces, aniones, hidróxidos y lo que es el ácido tiene el cationes, lo que sería hidrógeno, ¿sí?
Entonces, mientras más hidrógenos tengan, más ácidos es, y mientras más OHs tengan, más alcalino es. Hay uno que es intermedio, y es de pH 7, y este se llama como neutro. Y tiene la misma cantidad de OH y la misma cantidad de hidrógenos, ¿sí? Entonces, si existe un valor que es menor a lo que es el neutro, ¿sí? Este quiere decir que sería ácido, ¿sí? Entre lo que es el valor de 7 hasta lo que es 0. Y lo que es de 7 hasta lo que sería 14, que es el más básico, eso se llama como alcalino o pH básico, ¿sí? Entonces, miren, aquí dice, el pH vaginal es adecuado, el adecuado oscila entre 3.5 y lo que es 4.5, siendo que, ¿qué les está diciendo? Que sería ácido, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque está en este rango, ¿no? Está aquí, por aquí, dice, entre 3.5 y 4, ¿sí? Y 4.5. Entonces, por aquí se está encontrando. Y es todo esto de aquí es ácido, ¿sí? Entonces, tenemos ahí. Acá dice, este conjuntamente con la microflora vaginal, compuesta por dos especies de lactobacillus anaerobios, sirve como una barrera contra patógenos. Sin embargo, cuando la microflora se altera, los hongos, que son patógenos oportunistas, infectan a la zona e incrementa el pH de 5, escucharán que dice de 5 a 6, ¿sí? Los lavados de vinagre blanco son efectivos para disminuir el pH. Las molestias causadas debido a qué? Debido a que aumentan o disminuyen la concentración de lo que serían los iones de hidrógeno. Entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué hace el vinagre? ¿Aumentan o disminuyen? ¿Disminuye? Verás. Aumenta, profe. Serían aumenta. Ustedes tienen aquí de 5 a 6, ¿sí? Cuando las mujeres tienen este pH es cuando tienen las infecciones vaginales, ¿sí? Entonces, como les dije, si es que tiene más hidrógenos, ¿sí? Va a ser más ácida. Entonces, ¿qué sucede? El vinagre lo que hace es aumentar la concentración de hidrógenos para que ustedes tengan, o sea, más ácido, lo que sería el pH adecuado entre lo que sería la parte vaginal, ¿sí? Entonces, aquí, ¿sí? Cuando ustedes van de uno que es alto, de un valor que es alto de pH, a un pH que es más bajo, ¿sí? En este caso, aquí, ¿qué sucede? Aumenta la concentración. Esto de aquí, que les estoy escribiendo, se llama concentración. Aumenta la concentración de hidrógenos. Concentración de hidrógenos. O también se lo llama como concentración de hidróneos. ¿Sí? Esto también se lo llama concentración de hidrógenos. ¿Sí? ¿Sí se entendió ahí, chicos? Muy bien. Estaría la respuesta ácido y sería la B. Y aumentan. ¿Sí se entendió? ¿Preguntas hasta aquí? No. Sigo. Entonces. ¿Sigo, no? A ver, acá. Este ya hicimos. Estaba el anterior igualito. ¿Sí? Aquí se me ha pasado, copiado. Y aquí vamos con un ejemplo de hormonas, ¿sí? Dice, la especie humana existe una inmunidad, no, perdón, lo que es relaciona el tipo de hormona con los ejemplos característicos según su función. Oxitocina y luteinizante, ¿sí? Aquí deben acordarse ustedes para qué sirve cada una de estas. Y yo les pregunto, la oxitocina, ¿cuál es la función? A ver, ¿quién me ayuda a la oxitocina a la función? Era, dicen que, ¿cómo era? Estimulaba algo de las contracciones. Ya, muy bien. Con- Contraía en las mujeres los senos y los ovarios. Los ovarios es el útero. El útero, el útero. Es contracción miopitelial, ¿sí? De lo que es la parte mamaria, de la glándula mamaria, ¿sí? Entonces, la palabra clave aquí, contracción, ¿sí? Contracción. Es la palabra clave de oxitocina, ¿sí? Y luteinizante, palabra clave, desarrollo, desarrollo, ¿sí? No es de los, en este caso, el luteinizante, por ejemplo, ayuda al desarrollo de los gametos, ¿sí?
al desarrollo de los gametos. Entonces tenemos aquí, esta es la otra que ustedes deben acordarse, ¿sí? O a la maduración también se le llama, maduración de los gametos, ¿sí? Entonces tenemos aquí, a ver acá, dice, sí, a ver, estoy mal creo. No, perdón, aquí estoy mal, esperen un ratito. No es de los gametos, es la folícula estimulante, la de los gametos. Esperen un rato, se me borra, ya, aquí estoy mal. A ver, ya, ahora sí. Perdón, la luteinizante, aquí tenemos que la luteinizante ayuda a la formación de hormonas que ayudan a las características, ¿sí? Sexuales. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces, tenemos aquí contracción. Si ustedes se dan cuenta, miren, contracción aquí, a la mujer estimula la contracción del músculo uterino necesarias para el paso de la bebé. ¿Cuál más dice aquí? La pubertad estimula testosterona. Aquí dice testosterona, así que sería luteinizante, ¿sí? Sería con la B esta y este sería con la A. Dice, en el ciclo menstrual un adolescente provoca la formación del cuerpo lúteo, formando el resultado de ovulación. Y acá dice, el hombre durante el orgasmo facilita la eyaculación y expulsión, ¿sí? Acá también dice que sería una contracción, ¿sí? Entonces, este también sería como contracción, sería la oxitocina, ¿sí? Y la otra, como dice la formación de cuerpo lúteo, esto es porque se forma la progesterona, ¿sí? Por eso es que se forma el cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces tenemos que este sería, por lo que dice aquí, formación del cuerpo lúteo, sería la luteinizante, ¿sí? Sería 1AD y 2BC, así que la respuesta sería la C. Muy bien, ¿sí? Hasta ahí entendido, chicos, por eso es que deben saberse, ¿no? Las hormonas, ¿sí? Hormonas y función principal, no más de lo que en sí encuentran en el libro, solamente hormona y función, eso es lo primordial que ustedes deben saber aquí, ¿sí? Entonces, eso tienen ahí. Acá, vamos al siguiente, ¿sí? Dice ahora, en una persona con la glándula endocrina se segrega, a ver, en una persona la glándula endocrina que segrega las hormonas encargadas de equilibrar el metabolismo, escucharán, dice, equilibrar el metabolismo y ayudar en el organismo a quemar el exceso de grasa, ¿sí? Regulando eficazmente el nivel energético. Sufre un trastorno autoinmune en el cual los anticuerpos dirigidos contra la glándula la llevan a la inflamación crónica, que disminuye la producción de hormonas, y reduce el metabolismo celular, ¿sí? Por lo que es común en un individuo que éste sienta frío y se canse fácilmente. Con base al texto, ¿cuál sería la correcta? ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Sí? Dice, el trastorno reduce la producción de hormona prolactina, la glándula hipófisis se encuentra involucrada en el trastorno del individuo, la glándula tiroides se encuentra involucrada en el trastorno de la persona o el trastorno reduce la producción de la hormona adrenalina. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, dice, muy bien, sería la C. Ya, muy bien, la respuesta sí es la C. Aquí sí es, ¿sí? ¿Por qué no es la A? La A es la hormona prolactina, la hormona que forma la leche materna. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. La B, ¿por qué no es? Porque dice que es la hipófisis se encuentra involucrada en el trastorno del individuo. Cuando aquí está hablando del trastorno del individuo, está hablando de todas las hormonas, todas las hormonas, ¿sí? Sí. Y entonces aquí dice reduce el metabolismo celular. El que se encuentra en lo que es la parte del metabolismo celular, el equilibrio, mejor dicho, el equilibrio, aquí, perdón, espera un rato que se me pone medio rara la pizarra. El equilibrio del metabolismo, ¿sí? Metabolismo, es aquella en sí denominada como glándula tiroides, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que por eso es la razón de la respuesta, ¿sí? Y dice, el trastorno reduce la producción de la adrenalina, ¿sí? Este de aquí se da en una glándula denominada adrenocorticoides,
corticoides. ¿Sí? Que esta hormona, la adrenalina, por si acaso, que genera fuerza, ¿sí? No se olviden que genera fuerza, ¿sí? Y eleva la frecuencia cardíaca. Eleva la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces no se olviden eso. Y ahí tenemos, por eso es que sería la respuesta. Frecuencia del corazón. No me sale el corazón ahí. ¿Sí? Bueno, ese corazón, digamos. ¿Sí? Ahí tenemos. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿No? Vamos a la siguiente. A ver, dice, una persona presenta engrosamiento de las manos y los pies. Eso. Presenta engrosamiento de las manos y los pies. Rasgos faciales toscos como frente y mandíbula protuberantes. ¿Sí? Escucharán. Engrosamiento de manos y rasgos toscos, ¿no? Dolor de cabeza, problemas visuales, dientes muy espaciados, entre otros síntomas. Este trastorno es conocida como acromegalia, ¿sí? Acromegalia, causado por la sobreproducción de una hormona que estimula, ¿qué dice aquí? Acá, que estimula el crecimiento de los tejidos, ¿sí? Esqueléticos y musculares. Aunque la producción decrece a medida que envejecemos. Esta hormona es secretada por la glándula pituitaria o pineal, estructura con forma de guisante que elabora varias hormonas y controlan otras glándulas endocrinas. ¿Cuál sería la respuesta? La B, listen. ¿La B o la D? La B, la B. Mal. ¿Sí? No. ¿Alguien más? No. Ya, vamos. Aquí miren. Deben acordarse dos cosas, ¿sí? Glándula, y si les dije, glándula pituitaria. Pituitaria. ¿Sí? Y la otra es la glándula pineal. ¿Sí? Tenemos las dos. ¿Sí? La glándula C de COVID, muy bien. La respuesta, no, tampoco no es la C. ¿Sí? Listen, listen. Es la A, ya como último la A. Sí, la A sí es la respuesta. ¿Sí? Entonces aquí, miren, tienen que darse cuenta de esto, ¿no? La glándula pituitaria, ¿sí? Es la que controla la mayoría de hormonas, ¿sí? O de glándulas endócrinas. En la glándula pineal solamente se va a formar una hormona y se llama melatonina, ¿sí? Que es la hormona del sueño, o también de la relajación, no se olviden, ¿sí? Entonces esta glándula pituitaria se lo tiene en forma de guisante, que era así, ¿sí? Que se encontraba aquí arriba, el hipotálamo, y esta era la hipófisis, ¿sí? Hipófisis, ¿sí? Y la glándula pineal, no sé si se han olvidado, pero ay, espera un rato. Pero la glándula pineal se encuentra aquí, ay, me equivoqué, ¿sí? Se encuentra aquí, lo que es, este es el encéfalo, ¿sí? Este es el encéfalo y aquí por aquí se encuentra la glándula pineal, detrás del por arriba del cerebelo y por encima del tronco encefálico, ¿sí? Entonces tenemos aquí es donde se encuentra la glándula pituitaria, aquí es donde se encuentra la glándula pituitaria y aquí es donde se encuentra la glándula pineal, ¿sí? Entonces aquí en la pituitaria se forma las hormonas que deben acordarse, ¿no? La neurohipófisis y la adenopófisis, ¿sí? Pero aquí les voy a poner la que está aquí, la somatotropina, ¿sí? La somatotropina, función, crecer, siempre que les digan crecer, ¿sí? Entonces tenemos ahí que también se llama GH, ¿no? GH, ¿sí? Y tenemos aquí la otra, que si ustedes se dan cuenta, aquí dice adrenocorticop, ¿sí? Entonces, este de aquí, la ACTH, ¿sí? Esta es la hormona que forma la adrenalina. Adrenalina. Ya les expliqué anteriormente lo que es esta hormona, ¿sí? Les dije que esta aumenta la frecuencia cardíaca y les da fuerza cuando se forma esta hormona. Esta solamente sería crecimiento de tejidos, entre estos, lo que es tejido muscular y tejido esquelético,
Sí, no se olviden eso, que es muy importante. Deben aprenderse todas las hormonas, ¿no? Todas las hormonas que les dije, ¿no? Entonces, eso es lo que deben hacer. No se olviden de las palabras claves, ¿sí? Crecimiento. Ya les dije crecimiento, es hormona la glándula pituitaria, es la que forma, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Vamos al siguiente. Con base en el texto, ¿cuál es el órgano? ¿Cuál es el órgano que se desarrolla en la enfermedad? ¿Sí? Es una fase posovulatoria del ciclo menstrual que se desprende el tejido endometrial que se había preparado para retener y nutrir el óvulo fecundado. Sin embargo, cuando el endometrio, palabra clave, endometrio, se desarrolla la capa muscular interna se desarrolla en la capa muscular interna y la engrosa. Produce lo que es una enfermedad llamada adenomiosis, ¿sí? Que genera el sangrado menstrual, abundante dolor y calambres en la zona pélvica. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el órgano que se desarrolla la enfermedad? Ovarios, conducto vaginal, útero o trompa uterina. ¿Cuál sería? El útero. Ajá, muy bien, ¿sí? Entonces tienen aquí, ¿no? Ya. Aquí ustedes encuentran, acá, ¿sí? Aquí ustedes encuentran lo que es el ovario, ¿sí? La respuesta es útero, muy bien, ¿sí? Esperen un rato. Ya. El ovario es el que forma óvulos, ¿sí? Es donde se forman los óvulos, que la mujer solo forma una, ¿sí? Conducto vaginal es donde ingresa lo que es el órgano masculino y logra lo que sería la parte de fecundación. Fecundación se da aquí, ¿sí? El útero, por si acaso, les voy a poner aquí la C, ¿no? ¿Por qué es aquí el útero? Porque el útero está recubierto por una estructura, ¿sí? Que se llama endometrio, ¿sí? Y este endometrio se cambia cada 28 días en las mujeres, ¿sí? Entonces, este endometrio, cuando ya se termina de formar, digamos, y no se ha fecundado, este es donde se produce el sangrado, ¿sí? En el sangrado se sale el endometrio, que no se fecundó, y se sale en la parte del ciclo menstrual, ¿sí? Y la trompa uterina, que es de ahí pongo aquí la D, ¿sí? Es en donde se produce, bueno, aquí no es la fecundación, sería, mejor dicho, aquí es donde ingresa lo que es, bueno, aquí pongamos se realiza lo que es el coito, ¿sí? Y aquí donde es la D, las trompas uterinas, es donde se realiza la fecundación, ¿sí? Entonces aquí palabras claves. Si les dicen formación del gameto, ¿sí? Gameto es el ovario, ¿sí? Si les dicen fecundación, unión, ¿sí? Tenemos que es la trompa Aprende, uterina, ¿sí? Si nos dice Si nos dice que es el, el- el sangrado, el ciclo menstrual, ¿por qué se da? Es la parte del útero. Y si nos dice que se deposita lo que sería, por ejemplo, lo que es el semen para la fecundación, sería en lo que es el conducto vaginal. ¿Sí? Entonces tenemos ahí que la respuesta sí sería la C. ¿Sí? C de COVID. Ya, vamos al siguiente. Ah, ya acabé. Con esto acabé. Y vamos a ver parte de genética. A ver, chicos, aquí en genética les voy a hacer un pequeño resumen a ver, déjenme ver. Vamos a hacer los ejercicios y les voy indicando, ¿no? Porque sí me voy a demorar si es que les doy clases, la verdad, ¿sí? Y ahí les voy indicando entre todos estos, ¿sí? Espérenme un rato hasta llegar a las preguntas. ¿O quieren que les den en 15 minutos, en 20 minutos de que les dé genética? Ustedes deciden. Ouch, porque ya acabaría con esto genética, biología, y ahí sí ya me dedicaría solamente a química. Les voy a dar genética en 20 minutos. Van a ver que sí puedo. A ver, veamos, esperen un ratito. Para que se refresquen y estén fresquitos para la prueba en genética. A ver, vamos a ver, ¿sí? En lo que es síntesis de proteínas, ¿sí? ¿Qué quiere decir síntesis? Formar proteínas, ¿sí? Entonces vamos a ver, síntesis de proteínas también se le llama como dogma de la biología molecular, ¿sí? Este dogma de la biología molecular nosotros tenemos que se realizan en 3 pasos. Primero,
tenemos que es la replicación. Replicación, ¿sí? Segundo, tenemos que es la traducción. Traducción. Y tercero, tenemos que sería la, no, perdón, es la transcripción, segundo. Transcripción. Transcripción. ¿Sí? Y tercero, tenemos que es la traducción. Traducción. ¿Sí? ¿Qué ustedes deben saber de esto? ¿Sí? Lo siguiente. Cuando les digan replicación, ¿sí? Cuando les digan que es una replicación, siempre deben acordarse que quiere decir que es una copia. ¿Sí? ¿Copia de qué? Del ADN. Cuando les digan transcripción, ¿sí? Aquí me he equivocado, transcripción, ¿sí? Quiere decir que se forma lo que es el ARN de tipo mensajero. Y lo que es la traducción se denomina que es la formación o la síntesis de proteínas. Proteínas. Aquí quiere decir que se forman las proteínas, se forman, ¿sí? Las proteínas. Entonces, al menos estos dos, ¿sí? Estos dos de aquí, la transcripción y la traducción, se dan en núcleo, ¿sí? Y la transcripción y replicación, perdón, se dan en núcleo. Y lo que es la traducción se da en un organelo llamado como ribosomas. Tengo un dato. Ribosomas. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Ahora, ¿qué sucede aquí? Esto les van a tomar, ¿no? Y hay un ejercicio solamente de esto. Siempre que les digan copia, va a ser copia del ADN original. Pongamos aquí original. ¿Sí? Se va a formar lo que sería el ADN copia. ¿Sí? Entonces voy a hacerle el ADN copia de otro color. Hagamos de color azul. ¿Sí? Aquí tenemos el ADN, que es una copia. ¿Sí? Entonces no solamente tenemos una hebra de ADN. ¿Sí? Diré, no tenemos solamente un ADN enrollado en todo nuestro cuerpo, sino que son varias, ¿sí? Y se da por la replicación. Esta copia de ADN luego se va a transformar a ARN mensajero. ¿Por qué? Porque necesita salir del núcleo, ¿sí? Núcleo. No puede salir en forma de ADN, necesita salir en forma de ARN mensajero. Y aquí les digo, ¿qué significa ARN mensajero? ¿Sí? Se forma a partir, no se olviden, de la traducción, ¿sí? En la traducción se forma a partir de ADN, ¿a qué? ARN mensajero, ¿sí? Entonces, ¿qué significa ARN mensajero? ARN significa ácido ribonucleico, ¿sí? Pero mensajero quiere decir que tiene la mitad de información genética, ¿sí? En este caso, ¿sí? Pero no solamente hay un ARN mensajero, sino que también hay otro ARN, ¿sí? Que se llama ARN de transporte, que tiene la otra mitad de información genética, ¿sí? Pero esta mitad de información genética, contiene lo que son los aminoácidos, ¿sí? Para poderse unir, ¿sí? Entonces el ARN mensajero solamente es una hebra, ¿sí? Y lo que es el ARN de transferencia también solamente es una hebra y lo voy a hacer de esta manera, ¿sí? Y también tenemos otro ARN ribosomal, ¿sí? Este ARN ribosomal, la función es unir lo que es los dos ARNs, el de mensajero, y unir lo que sería el ARN de transferencia, para luego formar lo que son las proteínas. ¿Sí? Entonces miren aquí, este ARN va viajando por el citoplasma hasta llegar a lo que es el ribosoma, ¿sí? En el ribosoma, como ya entra, ¿sí? Va a tener contacto con el otro ARN mensajero que se encuentra en el citoplasma, ¿sí? Entonces este de aquí, el de transferencia, perdón, el de transferencia se une con el mensajero de esta manera, ¿sí? Entonces se unen, ¿sí? Los codones y los anticodones también denominados. Ay, espérenme que aquí está, bueno, ya, tenemos que se unen los codones y los anticodones, ¿sí? Que se encuentran aquí. Pero como les dije, ¿sí? ¿Quién es el que une a estos dos? El que une a estos dos, ¿sí? Se llama ARN ribosomal, ¿sí? Entonces une a todos los ARNs mensajeros, o mejor dicho, los aminoácidos en sí
le unen en lo que serían los ARN mensajeros con el de transferencia para que luego se formen todos los aminoácidos y luego se formen ¿qué? Las proteínas. ¿Sí? Entonces tenemos ahí cuando se forman las proteínas. ¿Sí? Entonces, si les dicen que se dio una mala formación de proteínas, ¿en qué parte se dio la mala formación de proteínas? En la traducción. Si les dicen que se dio una mala formación del ARN mensajero, ¿en dónde se da? En la transcripción. Y si les dicen que se copió mal el ADN, ¿sí? ¿En dónde se da? Se da en lo que es la replicación. ¿Sí? Entonces, no se olviden eso, ¿no? Si les dicen que se copió mal el ADN, replicación, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes deben saber, estos 3 pasos, ¿sí? No les expliqué con estos ejercicios o con este gráfico porque es más complicado, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, me faltó decir que se faltaban ahí enzimas para romper el ADN, para romper el ADN, para formar un nuevo, para formar el ARN mensajero, ¿sí? Entonces no les tomaron sobre enzimas, ¿sí? Solamente les tomaron qué sucede en cada uno de estos o qué forma, mejor dicho, ¿sí? Entonces hasta ahí tenemos y voy a la siguiente diapo. Vamos, ¿sí? En genética. Genética se utiliza en la parte de biotecnología mucho, debido a que en la parte de genética, por si acaso, tenemos que se usan los genes, ¿sí? Es la manipulación de genes, ¿sí? Entonces, tenemos aquí que quién fue el pionero de genética fue Mendel, ¿sí? Solo Mendel, ¿sí? Tenemos ahí. Pero la parte de genética nosotros tenemos que se da, toda la información genética se encuentra en dónde? Se encuentra en el núcleo. Aquí se encuentra la información del ser vivo, ¿sí? Tenemos ahí. Entonces tenemos en la número 1 la información del ser vivo. En lo que es el 2 que tenemos aquí se encuentra el cromosoma, ¿sí? Nosotros como seres vivos en sí nos denominamos que somos diploides. Y estos diploides tenemos que es 2N, ¿sí? Como es 2N, quiere decir que tienen 46 pares de cromosomas. 46 pares de cromosomas, ¿sí? De cromosomas, ¿sí? Estos 46 pares de cromosomas se dividen en dos, ¿sí? Tenemos de primero, espérenme un ratito que ya se me quedó aquí. Ya. Se dividen en dos tipos, ¿sí? Se dividen en cromosomas que son autosómicos, ¿sí? Y cromosomas que son sexuales, que diferencian la parte sexual. Los cromosomas autosómicos van del 1 al 22 y los sexuales son el par 23, ¿sí? Es el par 23 y del par 1 al 22, ¿sí? Esto de aquí es la parte que se hereda, hereditaria, ¿sí? Tenemos que esto es hereditario, ¿sí? Y aquí se define el sexo, ¿sí? ¿Que cómo se define el sexo? ¿Sí? Pongámoslo aquí, se define lo que es el sexo, ¿sí? ¿Cómo se define el sexo? XX es hembra, XY es macho, ¿sí? Entonces tienen ahí, ¿sí? Eso, ¿no? Ahora también tiene brazos cortos y brazos largos. Lo que es de brazo corto se encuentra arriba y lo que es de brazo largo se encuentra abajo, ¿sí? También los brazos cortos se los llama como brazos como P, perdón, se los llama como P y los largos como Q, ¿sí? Tenemos ahí. ¿Qué son las cromátides? Los cromátides son conocidos como brazos, ¿sí? Los brazos de los cromosomas, lo que se encuentran en los extremos, ¿sí? Estos son también conocidos como brazos de cromosomas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos cromátides, ¿sí? Entonces aquí se encuentra lo que es la parte 3, ¿sí? Esto de aquí, dentro del cromosoma, dentro de las cromátides, se encuentra lo que es un telómero, ¿sí? Que el telómero se lo conoce que es la unión, por si acaso, o es la parte de... Espera un rato. Espera un rato. Ay, se me colgó acá. Es la parte bueno, es la fila de, ADN, ¿sí? Es la fila, pero que se me pone chistoso esto. Ya, es una fila enrollada de ADN, ¿sí? De ADN. Y también tenemos los nucleosomas, que aquí, bueno, este 4 es del telómero, este 5 es del nucleosoma, ¿sí? El nucleosoma se les conoce que es
También se lo conoce que, por ejemplo, aquí son, es la disposición. Espera un rato. Sí, sería la disposición. Disposición enrollada del ADN. ¿Sí? Y el histona son proteínas que se encuentran para que den la forma al ADN. ¿Sí? El nucleosoma es de que la disposición enrollada del ADN para dar la forma. Pongamos acá, esperen un rato que para dar la forma. ¿Sí? Y las histonas son las proteínas, ¿sí? Por si acaso, ¿sí? Entonces, cada uno de estos, tenemos que este es del ADN, ¿sí? Tenemos que esto es del ADN, todo esto es del ADN, ¿sí? Entonces, todo esto se lo llama en sí como genoma, ¿sí? ¿Y el genoma qué es? Es el conjunto de genes, ¿sí? ¿Y qué es un gen? ¿Sí? Un gen es una pequeña porción del ADN, ¿sí? Pongamos aquí gen, ¿sí? ¿Qué significa gen? Es una pequeña porción del ADN, ¿sí? ¿Para qué? Para sintetizar, para síntesis de proteínas, Espérame un rato que otra vez se me colgó aquí. Proteínas, ¿sí? Por si acaso. Que esto también se lo conoce el gen como un segmento, ¿no? Es un segmento de ADN, también se lo conoce, segmento de ADN, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Vamos al siguiente para que puedan lograrlo ver, ¿sí? Voy al siguiente. Miren, así se lo miran los cromosomas, ¿sí? Los cromosomas somos del 1 al 22, ¿sí? Del 1 al 22 autosómicos. Esto quiere decir que se hereda, ¿sí? Y los del 23 son los cromosomas sexuales. Como les dije, aquí se determina el sexo, ¿sí? Entonces, X y X, mujer, X y Y, varón o hombre, ¿sí? Entonces, tenemos ahí. Y vamos al siguiente, ¿sí? A ver, aquí ustedes deben saber algo, ¿sí? Y esto es muy importante. Alelos. También se los llama como parte de genes, o mejor dicho, que es un segmento. Se lo conoce como locus también, ¿sí? Existen dos tipos de alelos. Alelos que son dominantes y otros alelos que son recesivos, ¿sí? Que eso se encuentra ahí, ¿no? Entonces tenemos que estos se los llama también como caracteres. Caracteres, los alelos, que son caracteres no visibles, ¿sí? Entonces, hay alelos, como les comenté, hay alelos que son dominantes, ¿sí? Y hay alelos que son recesivos, ¿sí? Dominantes quiere decir que se expresan en mayor cantidad, expresa en todos los individuos, se expresa en todos los individuos, ¿sí? O sea, quiere decir, ¿no? Que en un mapa genético todos van a tener esa característica en un mapa genético. Si yo tengo ojos verdes y mi siguiente generación va a tener ojos verdes, quiere decir que mis ojos de color verde son dominantes, ¿sí? O sea, que se expresa en todos los individuos, ¿sí? ¿Por qué quiere decir? Porque igualmente, como les dije, ¿no? Tiene mayor cantidad de expresión, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Los recesivos se expresa en menor cantidad, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que puede tener como no puede tener, ¿sí? Que en este caso quiere decir que tiene, a ver, cantidad, quiere decir que tienen baja proporción, que se puede observar en baja cantidad, ¿sí? Entonces, estos, cuando son recesivos, ¿sí? Se salta de generación en generación. Se salta de generación en generación, ¿sí? Entonces, tenemos ahí, ¿sí? Entonces, a veces no. Los dominantes pueden tener un genotipo, un alelo, ¿sí? Que pueden ser heterocigotos, ¿sí?
Y pongamos primero los más importantes. Pueden ser homocigotos y heterocigotos. Pongamos primero homocigotos, y también pueden ser heterocigotos. Vamos acá, heterocigotos, ¿sí? Cuando son homocigotos se los conoce como puros, ¿sí? Cuando son heterocigotos se los conoce como híbridos, ¿sí? Entonces tenemos como homocigotos, ¿sí? Que pueden ser de dos tipos, dominantes, dominante, ¿sí? O sea, ¿cómo pueden ser? Por ejemplo, según Mendel, sería A mayúscula y A mayúscula, ¿sí? Esos son homocigotos dominantes. Y homocigotos recesivos, que serían en este caso los dos en minúscula, ¿sí? Ahora, como heterocigotos, solo tenemos en este caso, que son híbridos, puede ser un dominante y un recesivo, ¿sí? Pero siempre cuando son híbridos, el que mayor prevalece aquí, siempre van a tener que dominantes, ¿sí? Entonces no se olviden eso. Ahora, ¿qué es el fenotipo? ¿Sí? Pongamos acá una rayita, ¿sí? ¿Qué es el fenotipo? ¿Sí? El fenotipo es todo lo que se ve, son caracteres visibles, ¿sí? Pero ¿por qué son caracteres visibles? Porque se une el genotipo, ¿sí? Con lo que sería el medio ambiente. Esperen un rato que no se escribe. El medio ambiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el genotipo? Se lo conoce que es el conjunto de genes. Este conjunto de genes con el medio ambiente, por ejemplo, digamos, mayor sol o mayor temperatura, mayor humedad y estos determinan lo que es el fenotipo, que son caracteres visibles, ¿sí? Entonces tenemos ahí, y eso es muy importante, ¿sí? Ahora vamos a ver acá. Esto ya les expliqué. Vamos a ver a la siguiente. Por ejemplo, el color de ojos. Y hay un ejercicio referente a esto, ¿no? Color de ojos tenemos que va a ir de la siguiente manera. Siempre van a ser así los colores de ojos, ¿sí? Lo que son alelos. Tenemos que son dominantes. El color de ojos es oscuro, ¿sí? Luego tenemos que es de color de ojos verdes. Esperen un rato. Ay, se me colgó aquí. Tenemos luego que son los verdes, ¿sí? Y por último, tenemos que son los ojos de color azul, ¿sí? Entonces, hay un ejercicio, ¿no? Que les dicen que los colores de ojos, si son oscuros, deberían ser dominantes. Sería AA, dominante. Y si son verdes, deberían ser AA, recesivo, ¿sí? Que en este caso sería así, ¿no? Pero si es que solamente existen estos dos alelos, si es que existen los verdes y los azules, ¿cuál sería más dominante? El verde y luego viene lo que son azules, ¿sí? Entonces tienen ahí que deben tomar en cuenta mucho, ¿no? Eso de ahí. Y vamos a ver esto. ¿Qué es codominancia y dominancia intermedia? Codominancia quiere decir que no hay alelos que son recesivos. O sea, que no se encuentran, digamos, formando un nuevo color. Siempre van a tener la nueva especie o el nuevo ser vivo la primera generación, porque estos son los padres, ¿sí? En lo que es el hijo va a tener una característica, ¿sí? Siempre que les digan que el hijo va a ser de forma de mosaico, ¿sí? O va a tener manchas, que sería lo mismo, quiere decir que es una codominancia, ¿sí? Codominancia quiere decir que tiene los dos colores se expresan a la vez, pero en forma de un manchado, ¿sí? Que nosotros tenemos en la parte de lo que sería el fenotipo, ¿sí? Como dice aquí, el tipo de herencia se expresa el par de alelos por igual, ¿sí? Si les dicen que es un par de alelos por igual, palabra clave, sería que es codominancia, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Por ejemplo, aquí, esta orquídea es blanca con moteado. Moteado quiere decir manchitas. Blanca con moteado o manchas de color, digamos, moradas, ¿sí? Entonces, estas manchitas quiere decir que es codominancia, ¿sí? Porque no da un nuevo color, sino que estos moteados o estas manchas está dando como si fuera una nueva especie. Es un híbrido, en pocas, conocidos como los híbridos, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ahora, cuando es la dominancia intermedia, ningún alelo es dominante sobre el otro, ¿sí? Ningún alelo es dominante sobre el otro. Ejemplos, tenemos aquí una de color rojo,
otra de color blanco, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en lo que es la primera generación, en lo que son los hijos, se va a ver una mezcla de colores. Una mezcla de colores, ¿sí? Entonces, si no es ni rojo ni blanco, quiere decir que es dominancia intermedia. Porque aquí ustedes tienen un color nuevo y es de color rosa, ¿sí? Es de nuevo color. Un nuevo color entre los dos padres, ¿sí? Entonces también tienen ahí, ¿sí? Entonces cuando les dan un nuevo color sería dominancia intermedia, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. Acá. Ya, tenemos aquí, ¿no? Esto también es muy importante, que ustedes deben saber. ¿Cuáles son los tipos de mutaciones? Ya creo que ya me estoy pasando. Bueno, acabemos de esto. ¿Cuáles son los tipos de mutaciones? Cuando son génicas, solamente se da en un gen, ¿sí? O les dice que se da en una base nitrogenada, ¿sí? Les voy a borrar esto para que más o menos me entiendan cómo sería porque ya con esto acabaría. A ver, cuando son de tipo, como les digo, molecular o mutaciones génicas, porque más les están tomando con esta. Mutaciones génicas quiere decir que hay una afección en un solo gen, ¿sí? O en una o varias bases nitrogenadas. Entonces miren aquí, este es el ADN, ¿sí? El ADN tiene dos pares de, dos hélices, ¿sí? Entonces tenemos aquí una, acá tenemos la otra, ¿sí? Que aquí están las bases nitrogenadas. Sí, acá está la otra base nitrogenada, acá está la otra base nitrogenada y de esta manera. ¿Sí? Les voy a hacer como 6. Espérenme un rato. Acá está la otra base nitrogenada. ¿Sí? Entonces tenemos aquí 3, me falta 1. Teníamos acá 6. ¿Sí? Entonces miren, este de aquí es un solo gen. Este es un gen. ¿Sí? Este de acá es otro gen. ¿Sí? Por ejemplo, si es que aquí en la unión entre estos dos está mal dada, ¿sí? Digamos que este es adenina, timina y citosina. Y acá está adenina, acá está citosina y aquí timina, digamos, ¿sí? Entonces, se está dando aquí lo que sería una mala, ¿sí? Y esta es la que se está dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si solamente es en una base nitrogenada o en varias bases nitrogenadas, se lo llama como una mutación génica, ¿sí? Pero, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Y solamente se está dando en qué? En un solo gen, ¿sí? Ahora, cuando no se dan en un solo gen, ¿sí? O en una base nitrogenada o varias, ya tenemos un nivel cromosómico. Y esto quiere decir que es el cromosoma el que se tiene el afecto, ¿sí? Y la estructura del cromosoma. O sea, va a ser más chiquita, más grande o más, o se cambia, digamos, lo que sería la estructura de esta, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta de lesión, esa es una que les tomaron en muchas preguntas. De lesión, si les dice que el tamaño en sí, a ver, primero tengamos, ¿no? De lesión significa ruptura, o falta un nucleótido, o falta algo, o existen fragmentos que se eliminan. Elimina, ¿sí? Y el otro es que, ¿cuál es lo que sucede cuando se da esto? Sí, lo que es la lesión se produce lo que es un acortamiento en el cromosoma. Se hace un más pequeñito, ¿sí? Entonces, se tiene un menor tamaño, tamaño, ¿sí? Entonces, tienen ahí, ¿sí? Entonces, aquí, chicos, esto de aquí es muy importante porque les tomaron, ¿sí? Entonces, les dicen muchos ejercicios, se elimina o tiene menor tamaño de lo normal y significa lesión, ¿sí? Duplicación, aumenta de tamaño, ¿sí? Se aumenta lo que es el segmento, se aumenta el segmento del tamaño que es el cromosoma. Inversión, cambio de estructura entre segmentos, por ejemplo acá es A, B, C, D y E, ¿sí? Acá tenemos A, C y B, ¿sí? Y luego viene D y E. Se está cambiando lo que sería este segmento, ¿sí? Y translocación, ¿sí? Sería que se desplaza, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que al menos lo que es el cromosoma se encuentra así con sus bracitos, ¿sí? Cuando se da la translocación se cambia o se da el desplazamiento del cromosoma, ¿sí? Entonces, un brazo del cromosoma se desplaza al otro y el nuevo cromosoma ya no va a tener los dos de color negro, sino que tendría 3 brazos de negro y uno de rojo.
Y aquí se está dando la translocación, desplazamiento del segmento. Este es el segmento de cromosoma. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Eso es en cuanto de esto, ¿sí? Me falta aquí una que se llama duplicación. Y déjenme ver, espérame un ratito. Aquí les pongo, ¿sí? Se llama sustitución. Sustitución, ¿sí? ¿Y qué es la sustitución? Se lo conoce aquí, que es el que reemplaza un alelo, un segmento, perdón, es un segmento. Reemplaza un segmento del cromosoma. Ejemplo, tenemos aquí que este es el cromosoma. Espérame un ratito. Este es el segmento del cromosoma. ¿Sí? Tenemos que normalmente sería A, B, C, D y E. Digamos esto, ¿no? Este es el segmento del cromosoma. ¿Sí? Pero no se está dando esto, sino que en lugar de la C se pone la F. ¿Sí? Entonces aquí es donde se está dando lo que es reemplazar el segmento. ¿Sí? Entonces eso quiere decir sustitución. ¿Sí? Y luego vamos a ver lo que son aleploidías y poliploidías, aneuploidías y euploidías. ¿Sí? En lo que son ejercicios. Con eso estaría todo. Si es que quieres, seguimos viendo lo que es esto o seguimos viendo lo que es química, chicos. Para acabar con esto. Porque ya voy a hacer ejercicios referente a genética. Con eso lo entendería un poquito mejor. Hola, chicos. O sigo con genética para acabar esto. No escucho. Acabemos genética. Ya, que se les escucha más dormidos. A ver, chicos. Dice aquí, ¿no? En la parte de genética. Ejercicios muchos hubieron en la parte de genética ligada al cromosoma X. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿no? En lo que es estas enfermedades ligadas al cromosoma se lo llama como enfermedades autogenómicas. ¿Sí? Enfermedades. Espera un rato. Se adormece. Ya. Tenemos aquí, ¿no? Que están ligadas a lo que es el cromosoma X. Pongamos aquí. Ligadas. Esta es la característica, ¿no? Ligadas al cromosoma X. Cromosoma X, ¿sí? Cuando está ligadas al cromosoma X quiere decir que la responsable es la mujer, ¿sí? Entonces pongamos aquí. La responsable es responsable. Sería la mujer que tiene más lo que sería o que da esta enfermedad, ¿sí? O transmite esta enfermedad, ¿sí? Entonces aquí, miren, en lo que es de este tipo, ustedes deben tener dos cosas importantes. Que por ejemplo, una mujer y un hombre pueden tener el siguiente alelo, ¿no? El alelo que, por ejemplo, yo pongo aquí, más o sin nada, mejor dicho, como está aquí en el ejercicio, ¿sí? Sin nada quiere decir que es un alelo sano. ¿Sí? Y el alelo con el H minúscula quiere decir que es un alelo que tiene hemofilia. ¿Sí? ¿Qué enfermedades son ligadas al cromosoma X? Tenemos que son hemofilia y también el daltonismo. ¿Sí? Entonces, siempre en la mujer, escucharon, esperen un ratito. Ay, en la mujer tienen los siguientes alelos o caracteres, ¿sí? Ellas tienen XX sin nada, X y XH. Verán que aquí les dice que es una enfermedad recesiva, ¿sí? X y XH y el otro sería XH y XH, ¿sí? Cuando les digan X y X, si no tienen nada arriba, quiere decir que es una mujer sana. Si les dice X más y XH, quiere decir que es portadora, ¿sí? Y si les dice que es XH y XH, quiere decir que es enferma, ¿sí? Entonces tenemos aquí. Eso es muy importante en la parte de genética, ¿no? Por ejemplo, cuando son alelos sanos en mujeres, siempre les ponen con un círculo, sin pintar. Cuando la mujer ya tiene hemofilia, ¿sí? Es un círculo, pero ya está pintado, ¿sí? Entonces, eso quiere decir, ¿no? Está pintado todo lo que es este círculo de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, si es que aquí está una mujer que es sana, sería un círculo. Si es que es portadora, tiene de otra manera. Tiene la mitad pintado, ¿sí? Y la otra mitad no lo tiene. Eso quiere decir portadora. Y cuando es enferma, quiere decir que todo esto estaría pintado, ¿sí?
Eso es en la parte del mapa genético, ¿sí? Ahora, en el hombre, ¿sí? Como el hombre es X y Y, ¿sí? X y Y, puede tener XH y Y. ¿Qué quiere decir este? Que este sería enfermo, ¿sí? Y este de acá sería, si tiene X y Y, quiere decir que es sano, ¿sí? Al hombre se lo representa con el cuadrado, ¿sí? Si el cuadrado es pintado, quiere decir que es enfermo. Si el cuadrado es despintado, quiere decir que es sano, ¿sí? Entonces, eso es lo primerito que ustedes deben darse cuenta, ¿no? Además de esto, también hay otras enfermedades que son ligadas, no solo al cromosoma X, sino que el cromosoma Y, ¿sí? Entonces, eso es lo primerito, ¿sí? Al menos si les dicen que si son portadoras, ¿sí? Y tiene la mamá y van a tener la hija la enfermedad, por ejemplo, todos los hijos, o la mayoría de hijos salen enfermos, quiere decir que es ligado al cromosoma X, ¿sí? Entonces, no se olviden esas características, ¿no? Siempre va a haber un portador. Ya, ahora sí, hagámosle este, ¿sí? Cruzamiento. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen las 3 leyes de Mendel, ¿sí? Y aquí vamos a hacer una de las 3 leyes de Mendel, ¿sí? Y vamos a ver un poquito en la parte de lo que es leyes de Mendel para que ustedes se acuerden un poco, ¿sí? Entonces me voy a regresar, ¿sí? Un poquito a lo que serían las leyes de Mendel para hacerles un poquito de recuerdo, porque sí deben saber, ¿no? Entonces, miren, la primera ley se denomina ley de la uniformidad, ¿sí? Y esto también deben saber muy bien porque esto les toman sobre lo que es teoría, sobre las leyes de Mendel, ¿sí? En esta, por ejemplo, tenemos que en la ley de la uniformidad, espera un rato que se colgó. En la ley de la uniformidad tenemos que ese cruzamiento se cruzan dos individuos puros con dos individuos, dos puros con otros dos puros, pero tenemos que son dominantes con unos que son recesivos, ¿sí? Entonces tenemos aquí, déjenme ver que sí, se escribe acá, ¿sí? Entonces miren, entonces la primera ley de Mendel, ¿qué les dice? Que es el cruzamiento, es el cruzamiento, ¿sí? Es el cruzamiento entre individuos que son puros, ¿sí? ¿Qué quiero decir que son puros? Homocigotos, homocigotos, ¿sí? Y estos homocigotos son, ¿sí? Dominantes que se cruzan con otros que serían recesivos, ¿sí? Que cuando se da el cruzamiento entre estos van a tener una descendencia, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede. Entonces acá, dominante, dominante, recesivo, recesivo. Tengo dominante, recesivo, dominante, recesivo. Siempre va dominante, luego recesivo, dominante y luego recesivo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí lo que es, se puede dar lo que es el genotipo, ¿sí? Y lo que es el fenotipo, ¿sí? Cuando digo genotipo estoy diciendo si es homocigoto, homocigoto, o si es heterocigoto, heterocigoto, ¿sí? Entonces, ¿tenemos que son homocigotos? No, es un 0%. Heterocigotos que tenemos, un 100%, porque es 4 de 4. 4 entre 4 de estos que tienen ustedes aquí son heterocigotos. Y es A mayúscula y A minúscula, ¿sí? Ahora, si yo pongo con colores, las A mayúsculas son amarillas, amarillas, ¿sí? Y las A minúsculas serían verdes, ¿sí? Si yo digo fenotipo, ¿sí? En fenotipo, ¿qué estoy diciendo? Sería la parte, digamos, de color, ¿sí? Tenemos que hay amarillas, amarillas y verdes, ¿sí? Todas que son, como es dominante la, ¿sí? Como es dominante aquí, todas estas, tenemos que este es dominante y dominante. Todas tenemos que son 100% ¿qué? Amarillas. Amarillas. Y además de eso son ¿qué? Heterocigotos. Entonces la teoría o la definición es la siguiente, ¿no? Les dice que en la primera ley, principio de uniformidad, cuando se cruzan dos individuos puros homocigotos, van a tener una descendencia. Una descendencia de que heterocigoto al 100% y en fenotipo que sería un 100% también dominante. 100% que serían dominantes. ¿Sí? Voy a ponerlos aquí. 100% todos serían ¿qué? Dominantes. Dominantes. Verán que esto sí les tomaron ejercicios en el mes de enero sobre lo que es esto, ¿no? Un ratito que ya.
Acá. ¿Qué pasa? Que están ahí activando la cámara, así les veo. Acá. Siguiente. ¿Sí? En el siguiente, por ejemplo, que tenemos, que es el principio de distribución independiente. ¿Sí? Este principio de distribución independiente es el cruzamiento, es el cruce entre dos individuos que son híbridos de la primera generación de acá. ¿Sí? Y estos tenemos, por si acaso, que estos como son híbridos son heterocigotos. Heterocigotos. ¿Sí? Tenemos ahí. Entonces, cuando son híbridos, ¿qué sucede? Igualmente van a tener descendencia. Descendencia. ¿Sí? ¿Y qué sucede aquí? En la descendencia van a tener que genotipo y también lo que es el fenotipo. ¿Sí? Ya ustedes han de haber visto el ejercicio de los lóbulos. ¿Sí? Entonces, aquí está la clave del ejercicio de los lóbulos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que son dos híbridos. A mayúscula, A minúscula, A mayúscula y A minúscula. ¿Sí? Entonces, miren, los dos son aquí dominantes. Tenemos un dominante, un recesivo, un dominante, un recesivo, y los dos son recesivos. ¿Sí? Entonces, cuando les digo que es genotipo, son homocigotos, y también tenemos heterocigotos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos son homocigotos? Tenemos uno y tenemos dos homocigotos. O sea, estoy diciendo que sería el 50%. ¿Sí? 50% serían homocigotos. ¿Sí? Y el otro 50% serían que heterocigotos. ¿Sí? Entonces tenemos acá, estos son heterocigotos. ¿Sí? Acá los que quedaron vacíos. ¿Sí? Ahora, fenotipo. Fenotipo tenemos en colores. ¿Sí? Tenemos que son dominantes y también tenemos recesivos. ¿Sí? Dominantes de color amarillo. ¿Sí? Cuando digo que son dominantes de color amarillo, ¿qué serían? Miren, tenemos 1, 2 y tengo 3. O sea, estoy diciendo que se dan el 75% de fenotipo, o sea, de lo que se ve, escucharán, ¿sí? Si es que yo digo que sería el 75%, estoy diciendo qué es lo que ustedes están viendo. Si, por ejemplo, aquí tenemos que serían de color amarillo y el 25% sería de color verde, ¿sí? Que tenemos aquí, de color verde, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen ahí, ¿sí? La tercera ley, esta ley la verdad les tomaron en un ejercicio recién o estaba en un ejercicio de los pilotos, ¿sí? Y esta se llama ley de independencia de caracteres, ¿sí? La otra, por si acaso, también se lo llama ley de distribución independiente, la segunda, o ley de segregación. En lo que es algunas preguntas les toman sobre ley de segregación, ¿sí? Entonces, yo les explico la tercera, pero les hago otra vez les explico esta es la segunda, ¿no? Entonces no se olviden, cuando es el cruzamiento entre híbridos que son heterocigotos, que son estos dos, van a tener descendencia, ¿sí? Y esta descendencia va a ser homocigota, ¿sí? Que es una, y tenemos dos homocigotos de 4 combinaciones, y heterocigotos 50 igual por ciento, porque es una de aquí y otra de acá, que serían 2 de 4, ¿sí? Ahora, cuando es fenotipo, tenemos dominantes 75% y recesivos del 25%, ¿sí? Y acá, ahora sí les escribo el otro que con eso acabaría, ¿sí? Y hacemos ese ejercicio, que es un poquito complicado, ¿sí? Acá, lo que es este dice que varios caracteres se unen para producir una característica independiente, ¿sí? Tienen aquí una característica independiente. Independiente, ¿sí? Entre los varios caracteres que se encuentran ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que se determina. Y eso, ahora sí, vamos al ejercicio, ¿sí? Que este ejercicio, como les digo, les dice que es ligado al cromosoma X, ¿sí? Entonces, aquí primero, ¿sí? Como es ligado al cromosoma X, ya les expliqué todo esto, ¿no? Entonces, aquí se realiza lo que es lo que es del cruzamiento de Punnett, ¿sí? Que vamos a ver. Entonces tenemos aquí, les dice, primero leamos, dice, ¿no? Está ligada al cromosoma X, donde la coagulación de la sangre está alterada por falta de o deficiencia de factores de coagulación, ¿sí? Estos factores de coagulación en sí es que se produce una hemorragia en una persona, ¿sí?
Si una pareja, la madre es portadora, si la madre es portadora, y acá les dice el padre, se encuentra embarazada de una niña. Esto es muy importante. Y el padre es sano. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Entonces vamos a hacer el cruzamiento entre una portadora que sería X y XH y el otro sería el sano X y Y. ¿Sí? Entonces hacemos la tabla de Punnett que sería de esta manera. ¿Sí? Acá sería X y X y H de la madre y acá sería X y Y del padre. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos X y X, acá tenemos X, perdón, tenemos X y acá tenemos XH. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, acá, acá, ¿sí? Acá tenemos lo que sería, ahora la combinación acá, sería X y Y, y acá sería XH y Y, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué les está diciendo aquí en el ejercicio? Les está diciendo de la niña. De la niña solamente es esto, ¿sí? Este cruzamiento, este es el que les importa. No les está importando el del niño, ¿sí? Entonces, aquí en la niña, si ustedes se dan cuenta, tiene sana y tienen ¿qué? Portadora, ¿sí? Portadora. Entonces, como aquí solamente hay dos cruzamientos, de los dos solamente hay una portadora. Entonces, ¿qué tenemos? 50% que es sano y 50% que sería ¿qué? Portadora. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería aquí? 50. ¿Sí? ¿Sí se entendió ahí, chicos? Chicos. Sí, profe, sí. Ya. Todo bien. Verán que según este ejercicio también les pueden poner con estos, ¿no? Con esto que está aquí. Sí, pero a veces ya les ponen otras cosas y ya les voy a enseñar. Sí, digan. ¿Y, y cómo supo que la niña era X? Como te digo, Y son, mujer. es que es aquí pues, los alelos, el cromosoma sexual es X, pues. Aquí tenemos que esto es X, pues. Tienes que acordarte X y X, niña, ¿sí? Y aquí te está diciendo, se encuentra embarazada de lo que es la niña en sí. ¿Cuál es el porcentaje de probabilidad de la hija? ¿Sí? Esto siempre es donde se equivocan. ¿Cuál es el porcentaje Ah, de ya, listo. probabilidad de la hija en este caso? ¿Sí? Entonces tenemos ahí. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. ¿Sí? Entonces solamente les importa de lo que es la hija. ¿Sí? O la niña. ¿Sí? Que tiene portadora. Verán que aquí, verán, esto es otra cosita, ¿no? Aquí les está diciendo portadora. En otro ejercicio no les dice portadora. Solamente les dice si es enferma. Y entre lo que es de enferma ellos les tomaron que es portadora también. ¿Sí? Entonces tomar en cuenta eso. ¿Sí? Ahora vamos a la siguiente. A ver. Le dicen una pregunta. Sí, dime. En el ejercicio de ahí, cuando dicen que es enferma, también hay el 50%, ¿verdad? Sí. Por el No, no, porcentaje de no. X. No, aquí ¿O es, no? te dice enferma. Si te dice enferma, sería un 0%. Hablando, ¿no? La verdad. Porque aquí debería estar XH y XH. No hay este de aquí abajo. ¿Sí? No hay ese. Tú tienes solamente X y XH, que sería portador. Solamente tienes este. ¿Sí? Entonces, si aquí te salía XH y XH, ahí sí sería enferma. Y sería Ah, ya, 50% profe. enferma y 50% portador. Pero aquí está sana y enferma. Ahorita, por ejemplo, si yo les digo genotípicamente, no, tipo, ¿sí? ¿Qué les estoy diciendo aquí? Niñas, tenemos, pongamos aquí con circulitos. Enfermas, tenemos un 0%. Portadoras, tenemos un 50%. Y si yo les digo sanas, tenemos otro 50%. Ahí sí ya se entendió. Eso sería genotípicamente. Ya, profe, gracias. Ujú. Y en niños, no se olviden. A veces los pasan a poner que hay niños portadores. No hay niños portadores. ¿Sí? Los niños o son, miren, o sanos o son enfermos. Como les dije. Siempre cuando está ligada al cromosoma X, o son sanos o son enfermos. Cuando está ligada al cromosoma Y, ya les voy a poner aquí un resumen. Son todos enfermos. Me esperan 2 minutitos. Descansemos 2 minutitos y pongo una diapositiva más para que me entiendan lo que es ligado al cromosoma Y. ¿Sí? Me esperan 2 minutitos. Ya.
A ver, chicos. Les pongo aquí, ¿no? Las diferencias entre estas dos enfermedades hereditarias, ¿sí? Entonces les pongo aquí. Primero les voy a poner de esta manera, ¿sí? Para que entiendan un poquito mejor. Pongamos aquí enfermedades hereditarias. ¿Sí? Cuando son enfermedades hereditarias, quiere decir, ¿no? Que se encuentran estas enfermedades. Son también llamadas monogenómicas. Monogenómicas. ¿Sí? O sea, que se da en un solo gen. ¿Sí? Que se da en un solo gen. Y hay monogenómicas que son autosómicas. Un dato que aquí se quedó. Que son autosómicas. ¿Sí? Y hay otras que son ligadas al cromosoma X. Ligadas al cromosoma X. Y otra que es ligadas al cromosoma Y. ¿Sí? Autosómicas, por ejemplo, ¿cuáles son? Tenemos que son algunas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que es la anemia falciforme. Anemia falciforme. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes, por ejemplo, ser dominante o recesiva. Autosómicas pueden ser dominantes y también recesivos, ¿sí? Pero, por ejemplo, la anemia, normalmente el glóbulo rojo sería así, pero cuando se da la anemia falciforme, el glóbulo rojo no tiene de esta manera, sino que tiene así, ¿sí? Entonces no tiene mucha oxigenación en el cuerpo. También tenemos aquí que es la fibrosis quística, ¿sí? Que esta tiene un problema en el sistema nervioso. Sistema nervioso, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Se deteriora el sistema nervioso. Hay un deterioro, ¿sí? Del sistema nervioso. Ahora, ligadas de cromosoma X, ¿sí? A esto quería llegar. Ligadas de cromosoma X, como les dije, ¿no? Tenemos que son dominantes o recesivas. Ya vamos aquí a ver lo que serían la parte de dominantes. Tenemos que es dos enfermedades ligadas de cromosoma X. Tenemos que son hemofilia. El otro es el daltonismo. La hemofilia, como les había dicho, ¿sí? Esta no tiene el factor de coagulación y será lo que es de hemorragia. Y lo que es el daltonismo no distingue los colores. No distingue los colores. ¿Sí? Al menos lo que es el rojo y el verde. ¿Sí? Si es que es daltónico, todo esto que estoy escribiendo ve en color verde. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando es ligadas de cromosoma X, ¿sí? Las mujeres, como les dije, ¿no? O son sanas, o son portadoras, o son enfermas. ¿Sí? En el mapa genético, sanas, círculo sin pintar. Portadoras, círculo pintado en la mitad. Y enfermas, círculo pintado todo. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Y en hombres, como les había dicho, ¿sí? En hombres tenemos que son o sanos o enfermos. Se me colgó. O enfermos. ¿Sí? Sanos, cuadraditos sin pintar, y enfermo, cuadradito pintado. ¿Sí? Que ustedes tienen ahí. ¿Sí? Entonces, eso es. Ahora, ligadas al cromosoma Y, es la ictiosis. Que ictiosis es un problema epidérmico. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo ligada al cromosoma Y, ¿sí? Las mujeres, pongamos aquí, las mujeres siempre van a ser sanas. Siempre van a ser sanas. Porque estos no tienen el cromosoma Y. Y en hombres, todos los hombres van a ser ¿qué? Enfermos. Nunca hay un portador. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. A ver, si sería... Sí, todos son enfermos, ¿sí? En lo que serían hombres. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Y eso es muy importante, ¿no? En lo que es ligado a cromosoma Y. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Como les dije, por ejemplo, estas enfermedades se van a dar en un mapeo genético. Por ejemplo, digamos, papá,
se va a casar con una mamá que está enferma, ¿sí? Tienen la primera generación, ¿sí? En la primera generación van a tener hijos e hijas, ¿sí? En lo que es hijos, ¿sí? Tenemos hijos y van a tener, digamos, hijas, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, si yo tengo lo que es esto, debería ser el cruzamiento entre los dos. Entre una mamá que es enferma, por ejemplo, lo que es hemofilia, porque está hablando del cromosoma y un papá que es sano, ¿sí? Entonces sería aquí, entre un sano y un enfermo, ¿sí? Entonces, este tiene lo que es la hemofilia. XH y XH. Entonces sería todas las mujeres que serían, mire, XH, sería, perdón, sería XH y acá XH, ¿sí? Y aquí miren, sería XHY, XH y Y, ¿sí? Entonces, siempre va a haber en mujeres portadoras, si ustedes se dan cuenta, y en hombres que van a haber siempre enfermos, ¿sí? Entonces, siempre va a haber siempre va a haber una parte de lo que sería X, ¿sí? Si es que ya tienen la siguiente generación, ¿sí? Todos salen enfermos, ¿sí? En este caso, y por ejemplo, si aquí salían los hombres sanos, si estos, perdón, salían enfermos, y las mujeres salían sanas, ¿sí? Esto ya es ligado al cromosoma Y, ¿sí? Entonces, como no es sana, sino que son portadoras, recuérdense, cuando son portadoras, quiere decir que es ligado al cromosoma ¿qué? X. Cuando las mujeres están así, ¿no? A veces les ponen así, como la mitad, como les había dicho, así, un círculo pintado a la mitad. Y últimamente he visto otro ejercicio que les ponen aquí, un círculo y un puntito en el centro, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Eso, chicos. Ya se fue la chica que está cayendo, ¿sí? Entonces, eso. Voy a seguir. Espera un rato. Ya. Voy al siguiente. ¿Sí? ¿Está claro esto, chicos? Claro, claro. Eso deben tener muy en claro, ¿no? Lo que les expliqué ahorita. Esto de ligado al cromosoma X y el cromosoma Y. Y ahí ahora lo que les voy a explicar, ¿sí? Lo que es aneuploidía y poliploidía. O euploidías. Espera un rato. Me borré. Vamos al siguiente. ¿Sí? Y aquí les voy a explicar. Las diapositivas sí les voy a enviar, ¿no? Ya. A ver. Cuando les digan aneuploidías, aneuploidías quiere decir que afecta en el número de cromosomas, ¿sí? Que el número de cromosomas se puede afectar en autosómicos de cromosoma 1 al 22, en el cromosoma 23, que sería el cromosoma sexual, ¿sí? Entonces, miren, las trisomías, las monosomías, siempre que les digan que es síndrome de Down, ¿sí? Que es el síndrome de Down, ¿sí? Es una trisomía en el par ¿qué? En el par 23, ¿sí? Y esto quiere decir que en lugar de tener dos cromosomas normales, perdón, en lugar de tener dos cromosomas de forma normal aquí, ya, dos cromosomas así en el par 23, en lugar de tener así, digamos, ¿sí? Esta persona tiene tres, ¿sí? Entonces, se suma un cromosoma más en el par 23, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que es aneuploidías, ¿sí? Afectan el número de cromosomas. Siempre que les diga trisomías, monosomías, quiere decir que es aneuploidía, en el número de cromosomas, ¿sí? Número de cromosomas, eso quiere decir. Igualmente sucede en las sexuales, trisomías, Klinefelter, superhombre, superhembra, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, miren aquí, 3 cromosomas, 3 aquí y 3 acá, ¿sí? Y acá, por ejemplo, la síndrome de Turner solamente tiene el cromosoma X, que solamente sería una mujer con un cromosoma, ¿sí? Entonces, eso deben tener en cuenta, ¿no? Eso. Ahora, cuando son euploidías, afectan el juego de cromosomas. Nosotros normalmente, de forma normal, somos euploides, haploidías, perdón, haploidías que solamente sería
una N, que se encuentran en donde, en las células reproductoras, o diploides, que sería el 2N. ¿Sí? Entonces, esto es de manera normal. Son células somáticas normales. ¿Sí? 2 juegos de cromosomas es lo normal. Pero en las euploidías, cuando afectan el número de cromosomas, se llama poliploidías. Puede ser 3N o 4N. ¿Sí? Que en ese caso, tenemos que, en lugar de tener 46 pares de cromosomas, tendría más. ¿Sí? Si tiene ya 47, ya sería una poliploidía. Y esto muy importante, solamente sucede en plantas, ¿sí? Y solamente sucede en anfibios. ¿Sí? Solamente sucede eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque se da evolución y también se produce la parte de hibridación en este tipo de seres vivos, ¿sí? Entonces, ahora sí me voy a ir al ejercicio y vamos a hacerle ese ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos acá, ¿sí? Por ejemplo, miren, ¿qué dice? En la central nuclear de Chernobyl explotó lo que es en 1986, explotó lo que es la central nuclear. Por accidente emitieron iones radioactivos capaces de alterar el material genético. En este caso se dio una trisomía que aumentaron en lo que es un porcentaje entre 1.35 y 1.57 en cada 1000 nacimientos. Esto significó que la radiación causó que a nivel celular, una aneuploidía, poliploidía, duplicación o translocación. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería, chicos? ¿No? ¿Se durmieron? ¿Me voy? No dicen nada. Bueno. Aneuploidía tenemos, por ejemplo, ¿no? Trisomía en el par 21, ¿sí? Entonces aquí, como aneuploidía, ¿sí? ¿Qué les dije? Afectan el número de cromosomas, perdón. En el número de cromosomas, ¿sí? Entonces, si les dicen trisomías, ¿sí? Si les dicen trisomías o monosomías, ¿sí? Sería aneuploidía, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Vamos a ir al siguiente. Ya, miren aquí. El síndrome de Marfan es una enfermedad hereditaria del tejido conectivo. Tenemos que padecen, que padecen y poseen extremidades que son largas y delgadas, estatura elevada, articulaciones flexibles, entre otras. Una pareja conformada por una mujer sana y un hombre que presenta la enfermedad y tiene la probabilidad de tener el 50% de transmitir la enfermedad a su descendencia, que es independiente del sexo. O sea, quiere decir que no es ligada, no ligada a lo que es al X ni al Y, ¿sí? Ni a lo que sería el Y. Entonces aquí tenemos algo muy importante, ¿sí? Ahora, les voy a decir cómo se determina cuando es una enfermedad dominante, y cuando es una enfermedad recesiva, ¿sí? Cuando es dominante, se lo conoce que solamente se ve el afecto en un solo gen, ¿sí? Se ve el afectado en un solo gen de uno de los dos individuos, ¿sí? Ya sea del padre o ya sea de la madre. Sería al revés, ¿no? Vamos aquí. Ya sea del padre o de la madre, uno de los dos en sí tiene afectado un gen, ¿sí? Cuando les digan un gen, ¿sí? Quiere decir que es dominante, ¿sí? Y además de eso, siempre va a dar un porcentaje del 50%. Ejemplo, aquí yo digo que el padre es enfermo. Y acá les digo que la madre es sana, ¿sí? Entonces yo hago aquí, miren, lo que es el cruzamiento entre estos de aquí, ¿sí? Yo voy a tener la probabilidad del 50%, ¿sí? Que sería la. Sería A dominante, A recesivo, A recesivos, dominante recesivo y recesivos. Si ustedes se dan cuenta, miren, tenemos 50% sanos y 50% que son, ¿qué? Enfermos, ¿sí? Todos estos serían los enfermos, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ahora, cuando es recesiva, se lo conoce
que el padre y la madre son portadores del gen, ¿sí? O sea, existen dos genes que son anormales, ¿sí? Acá un gen es anormal, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aquí como resultado nos va a dar un 25% que nazca con la enfermedad o que no nazca con la enfermedad, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces, ¿cómo sería el cruzamiento entre estos? Sería A dominante, A recesivo, porque sería, los dos tienen el gen anormal, sería así, ¿no? Dominante, recesivo, recesivo, ¿sí? Entonces, miren aquí. Y vamos a hacer, sería dos dominantes, dominante recesivo, dominante, perdón, sería dominante recesivo y los dos recesivos, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos lo que sería el 25%, ¿sí? Que presenta la enfermedad o que no presenta la enfermedad, ¿sí? Entonces, la clave aquí es esto, ¿no? Saber, cuando les dicen 50%, cuando les dicen que es del 50%, aquí, que les borro de nuevo, ¿sí? Cuando les dicen el 50% y cuando les diga que uno de los dos, ¿sí? Una mujer, si uno de los dos presenta la enfermedad, ¿sí? Les está diciendo que sería dominante. ¿Dominante de qué tipo? Autosómico. Así que sería la D, ¿sí? Entonces tenemos ahí que sería la respuesta, la D, debido a lo que les expliqué. ¿Se entendió, chicos? Esto es lo que deben saber mucho, ¿no? Esto es lo que deben saber. Muy bien, ¿sí? Tenerme en cuenta esto. Ojo. Ojo a esto. Voy a seguir, ¿sí? Como no dicen nada, voy a seguir. Siquiera Siri me escuche. Ahora miren, chicos. Acá, con base en el texto, identifique la etapa en la cual se manifiesta la mutación. Etapa en la cual se manifiesta la mutación descrita. El ganado de raza azul belga presenta una mutación por deleción, ¿sí? De lesión, les dice, ¿no? En el de 11 nucleótidos en su gen, de miostatina, ¿sí? El resultado es que de sus células dejan de sintetizar, ¿qué dice? Proteínas. Aquí tenemos algo muy importante. Tenemos dos cosas importantes. Les dice que se produce de lesión en los nucleótidos y luego dice que deja de sintetizar proteínas, cuya función es hacer que los músculos permanezcan iguales. Como resultado se produce una proteína defectuosa. El Cuchi también les dice que no se forma bien en sí la proteína y las células premusculares del ganado se multiplican más de lo normal, produciéndose animales de dimensiones extraordinarias. Entre las dos, transcripción y, a ver, dice, en la transcripción por reemplazo de nucleótidos o se da el daño en la traducción por eliminación de nucleótidos. ¿Cuál sería la respuesta? Chicos. Dicen B. la respuesta. Ah, ya. Dicen la respuesta y ya me iba ya. Ya, muy bien. Sería la respuesta la D. ¿Sí? Eliminación, porque les dice que de lesión, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, todo lo que les rayo son las palabras clave, ¿sí? De lesión, ¿sí? Y en la traducción, ¿por qué? Porque les dice que aquí se forman, ¿qué? Proteínas, ¿sí? Por eso sería la respuesta a la B. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es? Tenemos ahí. Acá dice, la relación a la ley de Mendel de cruzamiento que sustenta. Primera ley, segunda ley de Mendel, ¿sí? La primera se llama de generación y la segunda de segregación de la luz, ¿sí? Dice, la cruza de un ratón homocigoto de pelo liso, en mayúsculas, con un homocigoto que es ondulado, ¿sí? Dice, los ratones descendientes serán homocigotos y heterocigotos, las células ratones descendientes serán heterocigotos y de pelo liso, y la D dice la cruza de ratón heterocigoto de pelo liso con otro heterocigoto de pelo liso. ¿Cuál sería la respuesta? La B. A ver, vamos a ver. Ya voy a comenzar a preguntar. Aquí solamente una persona está teniendo clases. Verán que cuando yo no responden los demás, yo les voto. Sí, han pagado. ¿Sí? Entonces, miren. Acá. ¿Sí? La primera ley, ¿sí? ¿Qué les dije? La primera ley es uniformidad. ¿Sí? Entonces,
La uniformidad, ¿sí? Quiere decir que va a ser entre homocigotos, ¿sí? Sería muy bien uno con A, ¿sí? Y la otra dice que van a haber descendientes. Cuando es homocigotos, ¿qué les dije? Cuando se unen entre los dos que son homocigotos, o que son dominantes y recesivos, que por ejemplo tenemos aquí. Sus descendientes que iban a ser todos, ¿qué? Heterocigotos, ¿sí? Entonces, esta tendremos, ¿no? Entonces sería la uno con la C, porque aquí dice los descendientes serán heterocigotos, ¿sí? Sería, ahí tenemos, ¿no? Acá tenemos el siguiente, segregación de alelos. ¿Qué les dije? Aquí se van a cruzar dos heterocigotos. Esto quiere decir heterocigotos, ¿sí? Dos que son heterocigotos, ¿sí? Que tenemos ahí. ¿Y qué van a formar? Van a formar descendientes que son homocigotos, que tenemos aquí, ¿sí? Y también van a formar dos descendientes que heterocigotos, ¿sí? Entonces tenemos que este sería y este sería con el 2, ¿sí? Entonces la respuesta en sí sería 1AC y 2BD, ¿sí? Entonces no sería la B, sino que sería la C, ¿sí? ¿Sí se entendió? Chicos, no se olviden todo lo que les he explicado, Sí. ¿sí? Entonces, esa es la clave, ¿no? Saber la teoría. Aquí, todo como les dije, todo es teoría, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ahora, dice, en la actualidad, uno de cada 50.000 recién nacidos presenta el síndrome de Hirschsprung, una enfermedad caracterizada por anomalías congénitas múltiples, ¿sí? Un retraso mental que se asocia a una deleción en el embarazo, perdón, en el brazo corto del cromosoma 4, ¿sí? Que tenemos ahí. Que es un tipo especial de anormalidad estructural cromosómico, ¿sí? Es un daño estructural, ¿sí? Provoca el desequilibrio de conformación anormal del ADN y es importante que este síndrome presenta únicamente uno de los cromosomas del individuo que presenta la enfermedad. ¿Cuál sería la respuesta? Según lo que ya les subrayé y escribí. ¿Cuál sería? Una parte invierte de su orientación, cambia la posición del segmento del cromosoma y se pierde un fragmento del cromosoma descrito. ¿Cuál sería la respuesta? Mm, No escuché. Mm, No les... creo que es una parte del cromosoma e interviene en su orientación. Verán que aquí dice de lesión, ¿no? ¿Qué les dije Mm, de lesión? La C, Lizzy. ¿Sí? Muy bien, la C sería. Cuando les dicen de lesión, quiere decir pierde, elimina, y también les dije pierde, elimina, ¿qué? Un fragmento del cromosoma, ¿sí? Entonces, ahí está la parte clara. Se pierde, elimina, o se hace más pequeño. Son los otros ejercicios referentes a esto, ¿sí? Nunca les van a poner elimina, ¿sí? Sino que les ponen, a veces se hacen más pequeños o se hacen más grandes. Si se hacen más pequeños, en sí sería de lesión. Pero aquí dice pierde un fragmento y es lo mismo, ¿sí? Por si acaso, que dice invierte de su orientación, se llama como inversión. Sería la inversión, ¿sí? Cuando dice cambia su posición del segmento, este se llama translocación. Translocación, ¿sí? Entonces tienen ahí. Entonces de eso deben acordarse ustedes, ¿sí? Si no, van a estar regados si no saben teoría. Si ustedes se dan cuenta, en genética, si no saben teoría, fallamos, chicos. Fallamos totalmente en genética, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿sí? Siguiente, con este, vamos a ver, ¿sí? Dice, con base en el texto identifica el genotipo de la tribu descrita. Genotipo, ¿no? Genotipo. Tenemos aquí que va a ser o homocigoto o heterocigoto. La tribu Bajau vive en el archipiélago de Jolo, Filipinas, desde hace siglos y se ha adaptado al buceo al fin de obtener recursos marinos de los de que depende su dieta. Los individuos de la tribu poseen una variación. Escucharán que dicen, poseen una variación dominante
en lo que es el gen PDE10A, que determina el vaso que sea 50% más grande que otras tribus cercanamente emparejadas. Esto permite permanecer 15 minutos bajo el agua. Esta característica presenta en el fenotipo de todos los individuos, o sea, está en todos, quiere decir que sería, en pocas, dominante, tanto como los que no bucean. Ya esta parte que dicen no bucean, como los que no bucean, esto de aquí, como los que no bucean, esto quiere decir que sería recesivo, ¿sí? Entonces, quiere decir que los que tienen ese alelo serían dominantes, ¿sí? Pero como los que no tienen sería ¿qué? Recesivos, ¿sí? Pero entonces dice que tienen tanto los que tienen como no tienen, ¿sí? Entonces está diciendo que son ¿qué? La mayoría sí, ¿qué? Recesivos y dominantes, ¿sí? Entonces está diciendo que sería ¿de qué tipo, chicos? Sería un heterocigoto, ¿sí? Y es por lo que les dicen no, no, ¿sí? Como tanto los que tienen como no tienen. Porque si fuera que todos, 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 totalmente todos tienen, debería ser homocigoto, si serían todos. Pero como no dice que son todos, sino que tienen algunos, dice todos los individuos de la tribu, tanto los que bucean como los que no, ¿sí? Entonces, aquí quiere decir que los que bucean tienen este alelo, como los que no bucean también tienen como no tienen, ¿sí? Entonces, sería que la respuesta aquí heterocigoto. ¿Sí? ¿Sí se entendió, chicos? Sí, Licen. ¿Me escucharán, no? Eso. Tienen que interpretar aquí, esta es pregunta de razonamiento. ¿Sí? Y al menos aquí dice una variación dominante. Ya con variación dominante, él les está diciendo que esto sería heterocigoto. Hetero. ¿Sí? Esa es la palabra clave en pocas. Variación dominante. ¿Sí? Acá tenemos esta, ¿no? Dice, el síndrome de Baum-Derhoude, que es del labio leporino, es una alteración del ADN en la que los niños nacen con problemas faciales, daño en los labios y en el paladar hundido, debido a escucharán, a una mutación en la valina y en la isoleucina del gen IRF6, que se encuentra en el cromosoma 1, ¿sí? En la mayoría de los casos, una persona afectada con labio leporino tiene un progenitor con la enfermedad, ¿sí? Aquí está la otra. Por lo tanto, este síndrome es causado por una mutación de tipo que génica o hereditaria y que tiene herencia autosómica dominante o recesiva. ¿Cuál sería la respuesta? Las hélices. Mm, ya, ¿por qué dices que es la C? ¿Por qué dices que es hereditario? Estaba hablando con el micrófono apagado, qué caldazo. Bueno, ya. Yo digo que es la C porque dice que su progenitor tiene la enfermedad, entonces esto de por sí ya viene a ser hereditario. Y dominante por la misma razón, ¿no? Ya por lo que dice aquí, ajá, sería dominante, muy bien. Pero aquí hay algo, espérame un rato. Dice, mira, debido a una mutación en una ballena del gen, ¿sí? Esto es lo que te dice, ¿sí? Cuando es hereditaria, se lo conoce en este caso que sería, por ejemplo, ¿cómo te digo? A ver, ¿cómo sería hereditario? ¿Cómo les explico? A ver, que va a tener, a ver, es por un error, ¿sí? Cuando es génica, es por un error. Y cuando es hereditaria, se va a dar de la mamá al papá y va a tener todos los hijos. Todos en sí van a tener, ¿sí? La enfermedad. Eso quiere decir que es hereditario, ¿sí? Que se hereda, se da del padre a los hijos, ¿sí? Eso es hereditario. Espérate. Hereditario. Aunque aquí dice, ¿no? En la mayoría de los casos, una persona afectada con labio leporino tiene un progenitor con la enfermedad, ¿sí? Entonces, quiere decir padres, quiere decir padre y madre, ¿sí? Padre y madre tiene este gen anormal. Ahí es hereditario, ¿sí? Los dos tienen la enfermedad. Espera un ratito. Ay. Oh, 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 oh. Se loco. Padre y madre.
ahí quiere decir que sería, por ejemplo, el padre puede ser enfermo, pero la madre puede ser, digamos, recesivo, ¿sí? Digamos que es sano, ¿sí? Pero en este caso los dos tendría aquí como recesivo, en este caso como heterocigoto y este como dominante. Entonces, los hijos tienen esta enfermedad y los hijos de los hijos van a también tener esta enfermedad, ¿sí? Que serían los nietos, digamos, ¿sí? También van a tener esta enfermedad, ¿sí? Eso es de hereditario, ¿sí? Pero aquí, mire, cuando dice los labios, daños en el labio leporino es debido a una mutación en la valina o isoleucina del gen. Ya que diga esto del gen, ¿sí? Del gen quiere decir que sería de tipo ¿qué? Genética. ¿Genética de qué tipo? Dominante, ¿sí? Entonces, eso tenemos. Ahí, espera un ratito. Acá, ¿sí? Entonces, eso tenemos ahí. Y ahí nos quedamos, chicos. Ahí nos quedamos. ¿Les parece? Vamos a seguir viendo los demás ejercicios. La próxima clase. Ya, profe, muchas gracias.